Ok, buenos días, doctor. Se realizó la revisión de un artículo referente a síndrome hemolítico urémico asociado a infección intestinal por Escherichia coli, productora de chigatoxina en pacientes chilenos, aspectos clínicos y epidemiológicos. Esto es tomado de la revista chilena de infectología pediátrica del año 2008, sus autores Prado B y Cabanaro M. El síndrome hemolítico urémico representa una de las principales causas tanto de falla renal aguda como de enfermedad renal crónica con terapia de soporte renal en la población pediátrica a nivel mundial. Su impacto, pues, ha contribuido a mejorar las normas de higiene, así como también al desarrollo de importantes líneas de investigación basadas en el mejor entendimiento de la fisiopatología. El síndrome hemolítico urémico se define como una entidad clínica que se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia o trombocitopenia y falla renal aguda. Desde el punto de vista anatomopatológico pueden encontrarse tres tipos de lesiones. En primer lugar, la microangiopatía trombótica glomerular, en segundo lugar, la necrosis cortical y por último, la microangiopatía trombótica arterial, responsables de la hipertensión arterial grave en dichos pacientes. Un estudio retrospectivo que se realizó en la región metropolitana entre el año 2000 y 2002 reveló una incidencia anual de síndrome hemolítico urémico de 3.2 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. El síndrome hemolítico urémico típico se presenta en el 90% de los casos, con una mayor incidencia en menores de 2 años, y el síndrome hemolítico urémico atípico se presenta en el 5% de los pacientes. Se distinguen dos tipos de síndrome hemolítico urémico, el síndrome hemolítico urémico típico y el atípico. El típico es aquel paciente que tiene exposición a Escherichia coli 0157H7, que es una E. coli enterohemorrágica productora de toxina chiga o de verotoxina. Y el atípico es aquel paciente que tiene exposición a procesos infecciosos, ya sea Shigella, neumococo, salmonella típica, Campylobacter jejuni, o secundario a fármacos como la ciclosporina, el tacrolimus, el clopidogrel. Entre otros tenemos lo que es el trasplante de riñón, médula ósea, el familiar, cáncer, el lupus eritematoso sistémico, etc. En la actualidad el síndrome hemolítico urémico se clasifica en dos niveles, el nivel 1, que es de etiología conocida, y el nivel 2, que es con asociación clínica. En nivel 1 tenemos el 1.1, que sería el inducido por infección. Un ejemplo, E. coli enterohemorrágica, Shigella, Citrobacter, Streptococcus pneumoniae. 1.2, alteraciones en la regulación del complemento, acá estarían lo que serían los factores genéticos o adquiridos, y el 1.3, deficiencias del ADAM13, genéticos y adquiridos por fármacos. Y el nivel 2, con asociación clínica, acá encontramos lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, enfermedades malignas, quimioterapia, trasplante, gel, lupus eritematoso sistémico, glomerulopatías, entre otras. Para poder comprender la fisiopatología de dicha entidad clínica, es importante recordar qué ocurre o qué sucede en condiciones fisiológicas ante una injuria o noxa a nivel del endotelio vascular. Al existir una injuria a nivel del endotelio vascular, lo primero que ocurre es una vasoconstricción seguido de la liberación de un factor que es el factor de von de Willebrand. Dicho factor atrae plaquetas hacia la zona de lesión. Allí va a ocurrir un proceso degranulativo con la liberación de múltiples medidores químicos como es el ADP, la serotonina y el trombosano A2. Dichos medidores químicos cuentan con fuerzas de atracción plaquetaria para posteriormente formar el tapón plaquetario. Posteriormente se originan los mecanismos de la hemostasia secundaria dados por mecanismos extrínsecos a la coagulación, factor 3, calcio, factor 7. Posteriormente mecanismos intrínsecos de la coagulación dados por factor 12, 11, 9, 8. El factor 9 y el factor 7 confluyen en el factor 10. Factor 10, factor 3, factor 5, factor PF3. Posteriormente se origina lo que es el activador de protombina. Recordando que todos estos pasos son secuenciales: activador de protombina, trombina, fibrinógeno y fibrina. Luego el factor 13, este factor promueve los enlaces covalentes que estabilizan la fibrina y luego los eritrocitos se aglutinan formando el coágulo. Y finalmente la acción de agentes fibrinolíticos que producen la degradación del coágulo sanguíneo.
Recordemos que la Escherichia coli es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia de las enterobacterias. La Escherichia coli es una bacteria potencialmente virulenta porque cuenta con acesina, verotoxina y hemolicina. La acesina le confiere la capacidad de adherencia y la capacidad de destrucción del epitelio intestinal humano. La verotoxina o toxina chiga tiene una alta selectividad de unión a receptores específicos, los receptores C3b que se localizan en el endotelio vascular y la hemolicina por destrucción del glóbulo rojo. La Escherichia coli coloniza el epitelio intestinal, se adquiere el mismo y libera una serie de sustancias tóxicas como es la verotoxina o toxina STX. Esto va a traer como consecuencia un mecanismo de apoptosis, es decir, la muerte celular programada del enterocito, facilitando así el paso de estas sustancias a la circulación sistémica. Esta verotoxina o toxina STX, al estar presente en la circulación sistémica, tienen una alta afinidad de unión a receptores específicos, receptores C3b que se localizan en el endotelio vascular. Esta unión trae como consecuencia destrucción o daño de dicho epitelio. Enseguida se pone de manifiesto el factor de von Willebrand que atrae plaquetas hacia la zona de lesión. Posteriormente ocurre la degranulación con liberación de ADP, trombosano 2 y serotonina con mayor fuerza de atracción plaquetal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es tanto? Es tanto el daño del endotelio vascular que se produce un descenso importante de las plaquetas, dando lugar a trombocitopenia por consumo. Por otra parte, la anemia hemolítica ocurre por dos mecanismos. El primero de ellos es por liberación de hemolicina. La hemolicina es una sustancia que va a producir la lisis eritrocítica. Y el segundo mecanismo de anemia hemolítica está dado por la destrucción y la fragmentación del glóbulo rojo en su tránsito por la sangre, originado por traumatismos mecánicos en los pequeños vasos sanguíneos, y esto trae como consecuencia la formación de esquistocitos, como pueden observar a continuación. A nivel renal existen depósitos de STX, específicamente en el epitelio fenestrado o células endoteliales. Esto promueve la atracción de polimorfonucleares y a la liberación de múltiples mediadores químicos dados por citocinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, entre otros, lo que traduce a una disminución de la tasa de filtración glomerular con incremento de productos nitrogenados. En resumen, falla renal aguda. Entonces decimos que la Escherichia coli se ingiere y la misma produce una colonización intestinal con adherencia y destrucción. Esto da lugar a un cuadro de diarrea sanguinolenta en nuestros pacientes pediátricos. Posteriormente se liberan toxinas STX a la circulación sistémica. El STX se une a receptores específicos, receptores EB3 que se localizan en el endotelio vascular, provocando el bloqueo de la transcripción del ARN y de la síntesis proteica. Esto trae como consecuencia daño de células endoteliales glomerulares, de capilares peritubulares y del epitelio tubular y origina entonces falla renal aguda. Por otra parte, se libera una serie de sustancias como es la hemolicina. La hemolicina se encarga de destruir o producir la lisis del glóbulo rojo, así como también el mismo, al pasar por los pequeños vasos, se fragmenta, se destruye y da lugar a esquistocitos que en conjunto producen anemia hemolítica. Este fue un estudio que se realizó en Chile, año 2000-2002, distribución por edad de 119 casos de síndrome hemolítico urémico notificados en periodo de vigilancia. Se puede observar que no se presentaron casos de síndrome hemolítico urémico en lactantes menores de 6 meses. Durante el trienio de estudio se evidenció una clara prevalencia de dicha patología en edades comprendidas de 13 a 24 meses. Año 2000, 11%, año 2001, 20%, año 2002, 13%. Para un total por año 2000, 33%, año 2001, 45% y año 2002, un 12%.
Hallazgo de la evolución intrahospitalaria de 119 pacientes con síndrome hemolítico urémico hospitalizados en la región metropolitana, Chile, periodo 1988-2002, es decir, un estudio de 14 años. Nótese que el 57% de los pacientes ameritó la necesidad de diurético, el 53% requirió tratamiento con terapia de soporte renal para un 53%, seguido de hipertensión arterial con 47% y una enfermedad letal para el 3% de dichos pacientes. El síndrome hemolítico urémico se define por la aparición simultánea de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y falla renal aguda. Se distinguen dos tipos, el típico y el atípico. El síndrome hemolítico urémico típico es el más frecuente, se presenta en el 90% de los casos y se produce tras una diarrea por una enterobacteria productora de verotoxina. El tratamiento de dicha patología es el de las alteraciones hematológicas y del daño renal agudo asociado. No está indicado un tratamiento específico. El porcentaje de resolución es en el 60% de los casos. Esto ha sido todo por hoy. En el próximo segmento conversaremos acerca del pronóstico de dicha patología, pero para ello deja tu comentario, suscríbete en mi página web y comenta. Feliz tarde y saludos.